Cada día vivimos situaciones decisivas. La Biblia nos da seguridad, nos anima y nos instruye. Impacto Diario con el Dr. Julio Varela. En el Evangelio de Juan se nos relata una plática que Jesús tiene con algunos judíos. Los judíos confiaban mucho en su trasfondo religioso para pensar que realmente eran personas justas, personas que estaban agradando a Dios. Pero Jesús les abre los ojos y les dice que ellos tienen que ser libertados de su pecado, si no, no son realmente libres. Y sabes, Él también los confronta con la realidad de que ellos no escuchaban la palabra de Dios a través de Cristo. No había lugar en su corazón para el mensaje de Dios que Cristo traía. Y ellos se ofenden cuando Jesús les dice en el final del versículo 38 que ellos siguen el consejo de su Padre. Fíjate cómo ellos contestan. Estos judíos le dicen a Jesús: «Nuestro padre es Abraham», declararon. Pero Jesús les dice: «No, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo». ¿A qué ejemplo se refiere Jesús? Bueno, la Biblia nos dice que cuando Dios habló con Abraham, Abraham le creyó y de esa manera le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por creerle a Dios. Y estos hombres no le creían a Jesús, aunque él traía la palabra de Dios. A eso se refiere. Dice el versículo 40. «En cambio, procuran matarme, porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así». Tenemos que reflexionar en esto, porque nosotros tenemos que también seguir el ejemplo de Abraham y depositar nuestra fe en todo lo que Dios dice. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Si bien nosotros no somos judíos, nosotros estamos relacionados con Abraham por la fe que hemos depositado en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Abraham, siendo el padre de la fe, es también un ejemplo para todo creyente, para todo aquel que ha creído la palabra de Dios y ha depositado su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Aquí nos dice Jesús que estos hombres procuraban matarlo y ellos se decían hijos de Abraham, es decir, descendientes de Abraham. Ellos pensaban que estaban siguiendo los pasos de este hombre tan importante para su país y para su religión. Pero Jesús les dice: no, ustedes no están siguiendo sus pasos. Abraham nunca hubiera intentado matarme. Sin embargo, ellos estaban tratando de hacerlo. Dice Jesús: en cambio procuran matarme porque les dije la verdad. Imagínate, ellos trataron de matarle porque Jesús les decía la verdad. Básicamente lo que Jesús les está diciendo a estos hombres es que si ellos realmente fueran hijos de Abraham en el sentido de la fe, ellos también obedecerían la palabra de Dios. A ellos no les gustaba la verdad, porque la verdad revelaba realmente su condición espiritual y ponía en tela de duda su justicia. Ellos pensaban que eran justos, hombres rectos delante de Dios por su religión, pero Jesús vino a revelarles que no era así. ¿Sabes? El mensaje del Evangelio puede ser muy duro para muchas personas. ¿Por qué? Porque ellos están confiando, estas personas están confiando en su religión, tal vez estén confiando en su moralidad, tal vez estén confiando en las cosas que les han enseñado desde pequeños, o tal vez simple y sencillamente están negando la verdad de la palabra de Dios. Y por eso muchas veces el Evangelio ofende a muchas personas. Jesús está hablando claramente aquí. Él no esconde la verdad y les dice a estos hombres que aunque ellos piensen que son justos y que están reflejando a Abraham, no lo están haciendo. Ellos más bien están yendo en contra de lo que Abraham hizo. Abraham le creyó a Dios y estos hombres estaban negando la verdad de Dios y estaban inclusive tratando de matar a su hijo. Pensemos en esto. Porque si nosotros nos llamamos cristianos,
tenemos que obedecer la palabra de Dios. La característica del creyente es que también obedece la palabra de Dios. Tenemos que tomar las palabras de Cristo y entenderlas y creerlas y guardarlas como la verdad que son. No podemos tomar algunas partes de las Escrituras que nos gustan y otras dejarlas a un lado. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas, para diferentes propósitos. Y la palabra que Jesús trajo es que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y por Él tenemos salvación. Piensa en esto. ¿Estás reflejando a Cristo? ¿Estás viviendo tu fe de una manera que reflejas que realmente tu confianza está en Él? ¿O tal vez necesitas primero aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Piénsalo y que Dios te bendiga.